sobre un ejercicio diferente a absorción gaseosa. El ejercicio dice lo siguiente: a una columna de absorción entran 40 metros cúbicos por hora en una mezcla gaseosa de composición 35% en volumen de amoníaco y 65% en volumen de aire. La absorción se verifica en contracorriente con un que contiene el 2% en peso de amoníaco a 20 grados centígrados y una atmósfera, y se ha de recuperar el 90% del amoníaco contenido en la mezcla gaseosa. Calcule la cantidad mínima necesaria de agua. Inicialmente, el ejercicio nos da un dato de equilibrio, que son los kilogramos de amoníaco por cada 100 kilogramos de agua y la presión parcial del amoníaco en milímetros de mercurio. Es un dato del ejercicio para poder construir la curva de equilibrio. En los datos del ejercicio nos suministran lo que es el flujo volumétrico, que son metros cúbicos por hora. Este flujo debe estar en flujo molar. Entonces se debe realizar un factor de conversión para llevar de flujo volumétrico a flujo molar. Este valor también nos representa el flujo de la mezcla gaseosa, como nos indica el ejercicio. De estos dos porcentajes me interesa el porcentaje en volumen de amoníaco, porque se trabaja en función del soluto. En este caso, el soluto es el amoníaco, que es lo que se quiere extraer. O sea, de la mezcla gaseosa se quiere extraer el amoníaco que contiene el aire mediante una corriente de agua. Entonces, 40 metros cúbicos por hora me representan el flujo de la mezcla gaseosa, pero en flujo volumétrico. Los 35% en volumen, como nos lo están dando en volumen, solamente debemos dividir entre 100 y esa es la fracción molar del soluto en la mezcla gaseosa, que se representa con la letra Y. Y es para el soluto en la mezcla gaseosa y X es para el soluto en el líquido. Entonces, este 35% en volumen nos representa la fracción molar del amoníaco en aire. Los 65% de volumen de aire no lo necesitamos. Vamos a trabajar siempre en función del soluto, que en este caso es el amoníaco. La absorción se lleva a cabo a contracorriente. El líquido que se pone en contacto con el aire para absorber el amoníaco de aire es agua, pero el agua contiene, el agua que se va a utilizar para absorber el amoníaco contiene 2% en peso de amoníaco. Como la fracción, el porcentaje que nos están dando es en peso, debe llevarse esa fracción en peso a fracción molar. Más adelante vamos a ver cuál es la ecuación que se utiliza. El problema también nos indica que la operación se lleva a cabo a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Llevamos la presión de una atmósfera a milímetros de mercurio, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Luego dice el ejercicio que se debe recuperar el 90% de amoníaco contenido en esa mezcla gaseosa. Este 90% de amoníaco nos sirve para determinar la composición o fracción molar del soluto en la mezcla gaseosa a la salida, que viene siendo Y2. Y2 en relación y Y2 en fracción. Normalmente, cuando se trabaja con absorción gaseosa, se necesitan los valores no de fracción, sino de relación molar, que es Y mayúscula y X mayúscula, para representar las relaciones molares del soluto en la mezcla gaseosa y en el líquido. ¿Qué pide el ejercicio? Determinar la cantidad mínima necesaria de agua, en L se representa con la letra L, para determinar la cantidad que se necesita de agua para poder absorber el soluto, que en este caso es amoníaco, de esa mezcla gaseosa que es amoníaco con aire. Acá tenemos el peso molecular del amoníaco, que lo estamos representando con L mayúscula, que es 17 kilogramos por kilomol.
y el peso molecular del agua, que es 18 kilogramos por kilo. Okay. Para poder determinar las fracciones molares de cada uno de estos valores que se encuentran en la tabla, debemos utilizar la ecuación siguiente, donde C me representa el porcentaje que tenemos de cada valor, por lo que es lo mismo en los datos de equilibrio, los kilogramos de amoníaco por cada 100 kilogramos de agua. Estos son porcentajes de peso. Entonces, la concentración entre el peso de la molecular del amoníaco sobre la concentración sobre el peso molecular del amoníaco, o sea, esto viene siendo la concentración total, concentración sobre el peso molecular del amoníaco más concentración sobre el peso molecular del agua. Esta concentración es del amoníaco y esta concentración es del agua sobre el peso molecular. La concentración de amoníaco más la concentración del agua es la concentración total. Entonces, como se va, todas las fracciones, X minúsculas son fracciones molares, van en función de quién, del peso molecular del soluto, que es amoníaco, o sea, la concentración sobre el peso molecular del soluto, entre la concentración total sobre el peso molecular de cada uno de los solutos que se ponen a la mezcla, en este caso el amoníaco y agua. Porque, ¿qué me representa esto? Me representa el soluto contenido en el agua. ¿Y qué me representa Y? El soluto contenido en el aire. Que en este caso el soluto es amoníaco, porque lo que se quiere es eliminar de la mezcla gaseosa amoníaco-aire, eliminar el amoníaco. ¿Y con qué líquido se va a absorber ese amoníaco? Con agua. ¿Por qué? Porque el amoníaco es soluble en agua. Ok, entonces comenzamos. Para el primer valor serían 2 kilogramos, esto significa, esto es kilogramos de amoníaco. Cada uno de estos valores son los kilogramos de amoníaco por cada 100 kilogramos de agua. Entonces, en el primer valor sería 2 kilogramos de amoníaco entre el peso molecular del amoníaco, que es 17 kilogramos por kilomol, sobre concentración del amoníaco, que son 2 kilogramos, entre el peso molecular más cuánto es de agua, esto está en 100 kilogramos de agua, más 100 kilogramos de agua entre el peso molecular del agua, que es 18. Resolvemos y obtenemos la fracción molar del amoníaco en la fase líquida. El mismo procedimiento que se utilizó para este valor es el mismo para todos los valores de estos datos de química. Para determinar la fracción molar de Y se utiliza, como es en la fase gaseosa, es la composición del soluto en la fase gaseosa, se utilizan los datos de presión parcial del amoníaco. En este caso, esta presión parcial, los datos están dados en milímetros de mercurio. ¿Cuál actuación vamos a aplicar? La de la ley de Raoult, donde la presión parcial del amoníaco, la fracción y la presión parcial del amoníaco sobre la presión total del sistema. La presión total del sistema, dato del problema, son 760 milímetros de mercurio. Yo voy a dar una atmósfera y una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. El primer valor de la tabla para la presión parcial del amoníaco son 12 milímetros de mercurio. Entre 760 obtenemos el valor de 0,0155. El mismo procedimiento utilizado para el valor de 12 es igual para los siguientes valores. Y así obtenemos fracción parcial del amoníaco, la fracción molar, perdón, del amoníaco en el aire. Luego de hallar las fracciones molares X y Y, se determinan las relaciones molares. Las relaciones molares para X es la ecuación es X sobre 1 menos X. Para el primer valor, ¿cuánto vale X? 0,0207. Entonces, 0,0207 entre 1 menos 0,0207.
y obtenemos la relación molar para el primer valor. Con respecto al soluto en agua. Para la fracción molar, la relación molar del soluto en la fase gaseosa sería fracción molar 0,0157 entre 1 menos esa fracción que es 0,0157. Eso que tenemos los valores de la fracción molar en el concepto de relación y obtenemos la relación molar. El mismo procedimiento aplicado para determinar X, Y en fracción y X y Y en relación. Ese mismo procedimiento es utilizado para todos los valores de los datos de equilibrio en la tabla dada por el ejercicio. Okay, entonces, así obtenemos de los valores que nos dan son los kilogramos de amoníaco por 100 kilogramos de agua para calcular los valores de X, presión parcial del amoníaco para calcular los valores de Y y obtenemos fracción molar XY, relación molar XY. Con estos dos valores, X y Y en mayúscula, que son, representan las relaciones molares del soluto en el líquido y en la fase gaseosa, son los que se utilizan para trazar la curva de equilibrio. La curva de equilibrio está representada aquí. Valores de Y con valores de X. Que con esos valores que obtuvimos, podemos trazar esta curva. La curva de equilibrio X y Y. Continuamos. Inicialmente el problema nos da la composición, fracción en volumen del soluto en la fase gaseosa. Esa composición del soluto en la mezcla gaseosa nos representa Y a la entrada. Está indicando que la mezcla entra con una composición de 35% en volumen de amoníaco. Solamente hay que dividir entre 100. ¿Por qué? Porque la composición me la están dando en volumen. Como es porcentaje en volumen, solo se divide entre 100, esa fracción molar del soluto en la fase gaseosa. Si me la estuvieran dando en peso o en otra unidad, sí debo hacer un factor de conversión, pero en este caso, o me la pueden dar directamente fracción molar. Pero en este caso la están dando en porcentaje en volumen, se divide entre 100 y esa es la composición o fracción molar del amoníaco en la mezcla gaseosa amoníaco-aire, que es de 0,35. Para llevar a relación molar es un procedimiento que se hizo para los cálculos de los datos de equilibrio. Pero en este caso, como es entrada, se representa como Y1. Y para la salida, en el caso del aire, de la mezcla gaseosa, Y2 es la salida y Y1 es la entrada del soluto en esa mezcla gaseosa. Entonces sustituimos Y1 0,35 entre 1 menos Y1, que es Y1 0,35, y obtenemos el valor de la relación molar del amoníaco en el aire a la entrada. Como el problema dice que se debe recuperar el 90% de amoníaco, se aplica la siguiente ecuación. Y2, para poder determinar el valor del amoníaco a la salida, se representa como Y2 a la salida. Y2 es igual a Y1 por 1 menos el porcentaje de recuperación, también se puede decir el porcentaje de eliminación. En este caso, el ejercicio dice que se deben recuperar. Entonces aquí es 1 menos el porcentaje de recuperación. Entonces, Y1, 0,538 por 1 menos, ¿quién es el porcentaje de recuperación? 90%. Entre 100, 0,90. No se puede sustituir el porcentaje, debe dividirse entre 100. Entonces, resolvemos la ecuación y obtenemos el valor de Y1. Estas son las composiciones, entrada y salida del amoníaco en la columna, entrada y salida del amoníaco en la columna de absorción. ¿Qué necesitamos determinar ahora? La composición a la entrada y a la salida del amoníaco en el agua, o sea, lo que está absorbiendo el agua de amoníaco. El primer valor es un dato del problema a la entrada. Dice que a la entrada es 2% en peso de amoníaco.
Si el problema dice, no dice que el agua contiene amoníaco, significa que X2 es igual a cero. O sea, que es puro el agua. El agua está entrando pura, no tiene nada de amoníaco. Entonces X2 es cero. ¿Por qué? Porque X representa la cantidad de amoníaco en el agua, el líquido que se estaba utilizando para absorber el soluto del aire, que en este caso es amoníaco. El X1 se determina en función de la gráfica. Entonces, para poder hacer eso necesitamos primero, como esto está en porcentaje en peso, no podemos hacer lo mismo que con el valor de Y, que como estaba en volumen lo dividimos entre 100. No. Hay que aplicar la ecuación, la misma que utilizamos para determinar las fracciones molares en X con los datos de equilibrio. Esa misma ecuación se utiliza para llevar el X2 a fracción molar. Entonces, aplicamos. ¿Cuál es el valor de X2? Me dice el problema que es de 2% en peso. Casualmente coincide con el primer valor de la tabla de equilibrio, pero coincide, pero no significa que son estos valores. Ese 2 lo está dando el problema acá en el ejercicio. Dice que contiene 2% en peso de amoníaco el agua que entra. Entonces, sustituimos. Concentración 2 kilogramos entre el peso molecular del amoníaco que son 17, 2 kilogramos sobre 17 más, si del agua que está entrando, 2 son de amoníaco, el resto es de agua. De 100%, 2 amoníaco, 98 es de agua. Entonces aquí sustituimos 98 kilogramos de agua entre 18 kilogramos por kilomol de agua, que es el peso molecular. Resolvemos y obtenemos la fracción molar del amoníaco en el agua a la entrada. Y para llevarlo a relación, porque todos los valores deben estar en relación molar para poder entrar a la gráfica en relación molar, entonces sustituimos los valores de la fracción en la ecuación de relación, que es la misma que aplicamos anteriormente para los datos de equilibrio, y obtenemos la relación molar del soluto en esa agua pura, en la mezcla agua, en este caso la mezcla es agua y amoníaco, porque el agua contiene una pequeña fracción o porcentaje de amoníaco en el agua. Okay. Ya de esos valores que ya obtuvimos Y1, que es a la entrada, Y2 a la salida, X2 a la entrada. ¿Qué nos falta? X1. Para eso debemos ubicar esos puntos. Y1 es 0,538 y Y2 es 0,0538. Entonces se ubica el punto Y2 con X2 y el valor de Y1. Y2 con X2. Y2 es 0,0538. Acá es 0,05. El valor de Y, acá es 0,1, acá es 0,0538. Y el valor de X es 0,0216, como acá. Claro, aquí no tengo la escala. Ustedes en papel milimetrado, que es donde lo deben hacer, van a tener todas las escalas. Acá es como si fuera 0,0218, ubicado con una regla, porque esto no tiene escala. Entonces se ubica el punto X2 con Y2. Luego se traza el punto Y1, porque esto es X2, Y2, y esto es Y1, que es 0,5, Y1, 0,538. El punto de Y1. Trazamos una paralela que corte con la curva de equilibrio. Y la recta es desde X2, Y2 hasta ese punto. Donde la recta de Y1 corte la curva de equilibrio, bajamos y obtenemos el valor de X1 máximo. ¿Cuánto es el valor ubicado en la gráfica? 0,296. O sea, se lee aquí 0,296 es el valor de X1 máximo. Cuando se traza la recta Y1 que corte la curva de equilibrio, se baja y ahí obtenemos ese valor.
Luego debemos aplicar el balance. El balance de GS es el flujo del gas libre de amoníaco por Y1 menos Y2 es igual a LS. Igualmente, LS es la cantidad de agua sin amoníaco por X1 máximo menos X2. Y acá despejamos la relación, lo que es la pendiente, que es la relación LS sobre GS mínimo. Y eso es igual a Y1 menos Y2 entre X1 máximo menos X2. O sea, estamos despejando LS sobre GS. El GS pasa acá a dividir y esto pasa acá a dividir. Y obtenemos la ecuación. Sustituimos, tenemos el valor de Y1, de Y2, ya obtenido, el X1 máximo obtenido por la gráfica y X2. Sustituimos, resolvemos y obtenemos esa relación de LS, GS mínimo. De allí vamos a obtener lo que es la cantidad mínima de agua, que es LS. Pero antes de obtener este valor de LS, necesitamos el valor de GS. Nosotros tenemos como dato en el ejercicio el valor de G, pero el valor de G en flujo molar, volumétrico, que es este valor. Entonces aplicamos la ecuación de los gases ideales, donde P por B sobre RT. La presión es una atmósfera. El volumen que nos da el problema, o flujo volumétrico, es 40 metros cúbicos por hora. Entre R, que es la constante de los gases ideales, que es 0,08206 metros cúbicos por atmósfera sobre kilomol por Kelvin. Y la temperatura, en este caso, es 20 grados centígrados, debemos llevar a Kelvin, que es 293.15 Kelvin. Sustituimos todos los valores, resolvemos y obtenemos el valor de G. Pero en la ecuación necesitamos GS. Para obtener GS, la ecuación es G por 1 menos Y1. Y1 es la fracción molar del soluto en la fase gaseosa. No relación, fracción a la entrada del soluto en la mezcla gaseosa. Sustituimos el valor de G obtenido, 1 menos la fracción molar, que es de 35% en volumen, entre 100, 0.35. Resolvamos y obtenemos GS. Ahora, de esta ecuación del balance, vamos a despejar LS, que es lo que pide el problema. Entonces, LS va a ser igual a 1.76 por GS. Obtenido ya ese valor. Sustituimos los valores y obtenemos la cantidad mínima de agua que se necesita para absorber el soluto, que en este caso es amoníaco. La cantidad mínima, ese mínimo, si lo queremos, aquí está en flujo molar, en kilomoles hora, pero si lo quisiéramos en flujo másico, simplemente multiplicamos por el peso molecular del agua. Entonces, resolvemos y nos obtendríamos 34,27 kilogramos, esos son kilogramos hora, aquí falta kilogramos hora de flujo másico de agua para absorber el soluto. También podríamos obtener de acá la cantidad total de líquido que está entrando al sistema. Para obtener esa cantidad total de líquido, LS es igual a L sobre 1 menos X. Y esa ecuación también la puedo representar como L sobre 1 más X. Porque LS viene siendo la cantidad de agua sin el amoníaco. Ahora, si queremos saber cuál es la cantidad total con amoníaco, o sea, la mezcla de amoníaco con agua, aplicamos esta ecuación. L es igual a LS obtenido, LS mínimo, en kilomoles hora, entre 1 menos X en fracción molar, que es el X2 a la entrada. Aquí está, X2 a la entrada. X2 se refiere a la entrada. Sustituimos el valor y obtenemos el valor de L. Y para saber la cantidad de amoníaco, si L es la cantidad de amoníaco con agua, en este caso es 1,943 menos LS, que es la cantidad solo de agua, que es 1,902, la diferencia es la cantidad de amoníaco que está entrando con la corriente líquida en
flujo molar. Recuerden que el problema nos da ese valor, pero en porcentaje en peso. Pero para saber la cantidad exacta de amoníaco en flujo molar, podemos obtenerla a través de esta ecuación. El siguiente ejercicio es un ejercicio donde habla de absorción y desorción al mismo tiempo. O sea, absorbemos por un lado con una columna y tenemos otra columna donde es el proceso contrario. En este caso, el ejercicio dice, un gas de alumbrado se va a liberar del aceite ligero lavándolo con un aceite de lavado como absorbente. El aceite ligero se va a recobrar por desorción de la solución resultante con vapor. Las circunstancias son: el absorbedor, aquí me están dando el flujo del gas a la entrada, que es 0,250 metros cúbicos hora, la presión en milímetros de mercurio y pascal, el porcentaje en volumen de vapores de aceite ligero. Se va a suponer que todo el aceite ligero es benceno. O sea, acá el soluto va a ser benceno, que es el aceite ligero. Y se requiere 95% de eliminación. Esto es para poder determinar Y2. Esto viene siendo Y1 a la entrada y esto es para determinar Y2, que es lo mismo que el porcentaje de recuperación. El aceite de lavado va a entrar a 26 grados centígrados, que es la temperatura a la cual se lleva a cabo la operación. Contendrá 0,05 fracción molar de benceno. En este caso, el problema ya me está dando la composición del benceno en el líquido. O sea, me está dando X2 directamente en fracción molar. Este peso promedio no lo necesitamos acá porque no trabajamos en función del agua, sino en función del soluto en agua y del soluto, en este caso, perdón, en agua no, en aceite. Aceite de lavado y aceite ligero. En este caso, estamos trabajando, siempre se trabaja en función del soluto, no en función de lo que acompaña al soluto. Y se va a utilizar un flujo de circulación de aceite, este es el líquido que se está utilizando, de 1.5 veces la cantidad mínima. Las soluciones de aceite de lavado de benceno son ideales. Ideales significa que cumplen con la ley de Raoult y con la ecuación del gas ideal. Y la temperatura a la cual se lleva a cabo la operación es 26 grados centígrados. El desorbedor, la solución que viene del absorbedor, en este caso 120 grados centígrados, entra desorbedor a la presión de una atmósfera. Aquí entra a 803 milímetros de mercurio y acá va a entrar a una atmósfera que son 760. El aceite para eliminar el benceno es de 0,05 fracción mol de benceno. En este caso, tiene la misma cantidad, lo que va a salir es 0,05 fracción mol de benceno. Luego se enfría a 26 y va a regresar al absorbedor. Se utiliza un flujo de vapor. En este caso, la relación, como es desorbedor, la relación es GS sobre LS. Y acá nos dicen que GS es 1.5 veces el mínimo. O sea, GS es 1.5 veces el GS mínimo. Y la temperatura va a ser constante a 122, no a 120, sino a 122. Entonces la temperatura es 26 y, perdón, la temperatura es 122 y la presión es la de 760 milímetros de mercurio, que es una bomba. Pide determinar el flujo de circulación del aceite y el flujo del vapor que se necesita. O sea, para el absorbedor es la cantidad de aceite, y para el desorbedor es la cantidad, aquí es L y aquí es G. Está absorbedor, desorbedor. Esta es la concentración que nos dan del problema a la entrada del absorbedor y luego del desorbedor a la entrada de composición del benceno en el aceite y la composición del aceite ligero igualmente en la misma gaseosa. Para determinar la misma ecuación que aplicamos en el ejercicio anterior, la ecuación del gas ideal, donde multiplicamos la presión dada, que es de 1,056 atmósferas, que eso equivale a los 803 mililitros de mercurio que da el ejercicio, por
el flujo volumétrico, que es 0,250 metros cúbicos por segundo. En este caso está por segundo, podemos trabajar por segundo, podemos trabajar por hora. El flujo molar, kilomoles hora, kilomoles segundo. En este caso está en segundo, no tenemos kilomoles segundo. Ok, sustituimos y obtenemos G en kilomoles por segundo. Ya tenemos el valor de G. El valor de Y1 nos dice que es el porcentaje en volumen, dividimos entre 100 y ya tenemos la composición o fracción molar del benceno en fracción molar. Porcentaje en volumen, pero hay que dividir entre 100 para tener la fracción molar. Luego con la ecuación de relación obtenemos la fracción molar, la relación molar de ese soluto que es benceno. Para obtener GS, la misma ecuación que aplicamos en el ejercicio anterior, G es Y1 menos Y1, el valor de G obtenido con la ecuación del gas ideal, y Y1 es la fracción molar, también dada por el problema y llevada, dada en porcentaje en volumen, llevada a la fracción molar. Tenemos el valor de G, S que es el flujo del gas que está entrando al absorber. Acá está libre este flujo está libre de benceno. Para la relación molar de la fracción que nos dan a la entrada del benceno en el líquido, aplicamos la ecuación de relación molar, ellos nos dan X, que es 0,05, fracción molar de absoluto, entre 1 y 0,05. Y obtenemos la fracción molar del benceno, la relación, perdón, relación molar del benceno en el líquido que hace. Para determinar Y2, la misma ecuación que aplicamos en el ejercicio anterior, pero en vez de porcentaje de eliminación, colocamos una recuperación. El ejercicio dice que se va a eliminar esa cantidad. Entonces, Y1 ya obtenido, con un número de porcentaje de eliminación que es 0,95, y obtenemos Y2. Y2 es la salida, el soluto en la mezcla gaseosa a la salida de la bomba. Este ejercicio no nos da los datos de equilibrio, pero nos dice que cumple con, o sea, que son soluciones ideales. Si son soluciones ideales, cumple con la ley de Raoul. Y la ley de Raoul me dice que Y, que es la fracción molar del soluto en la fase gaseosa por la presión total, es igual a la presión de vapor por la composición del soluto en la fase líquida. De esta ecuación, ¿qué vamos a despejar? Y. La fracción molar, ¿por qué? Porque necesitamos los valores de X y los valores, necesitamos los valores de X y los valores de Y. Si despejamos los valores de, en este caso, valores de Y, es la presión de vapor del benceno entre la presión total del sistema por X, que es la composición. Sin embargo, nosotros en este ejercicio, como es absorción, vamos a tener el valor de Y1, el valor de Y2 y el valor de X2. No tenemos el rango de X. O sea, sabemos que tenemos el valor donde comienza X, pero no el valor donde termina X. Entonces, en vez de despejar Y, vamos a despejar X. Ya lo vamos a ver más adelante. De esta ecuación tenemos la presión total del sistema. ¿Qué nos falta? La presión de vapor. Para la presión de vapor del benceno, buscamos en la tabla de los datos para aplicar la ecuación de Antoine los valores de las constantes de A, B y C. ¿Para qué compuesto? Para el benceno, que es el soluto. Entonces, el valor de A para el benceno, aplicando la ecuación de la tabla donde lo tomé, la ecuación es en función del logaritmo neperiano, la temperatura hay que sustituirla en Kelvin. Entonces, sustituimos los valores de A, que es 15,9008, el valor de B, 2788.51, el valor de C es menos 52.36, y la temperatura, el problema nos da 26 más 273.15 es 299.15. Sustituimos, resolvemos. Recuerden que es logaritmo neperiano, debemos aplicar el antilogaritmo, y el antilogaritmo es elevado a este valor, al resultado que nos dio acá.
y obtenemos la presión de vapor eh, del benceno. Sustituimos la presión, la presión de vapor del benceno entre la presión total y obtenemos una relación. Esta ecuación es la ecuación de equilibrio, que en este caso nos da 0,1240x. Como les dije anteriormente, nosotros tenemos el rango, los valores de dónde comienza y termina Y, los valores de Y, pero no tenemos los valores de X. Entonces, de esta ecuación despejamos X igual a Y sobre 0,1240. También podemos sustituir, si tenemos la calculadora, la HP, donde nos permite introducir una ecuación, podemos sustituir donde va Y por 1 más y donde va X por X sobre 1 más X. ¿Con qué intención? Con obtener directamente los valores de relación. Pero si no, lo debemos hacer por parte. Acá sustituyó el valor de Y desde 0, desde valores de 0 hasta aproximadamente un valor superior a Y1. ¿Cuánto es Y1? 0,0204. Entonces podemos darle valores desde 0 a los valores de Y que vamos a asumir hasta un valor superior a Y. ¿Para qué? Para que nos dé, no, cuando cortemos una curva de equilibrio, no nos dé exacta una curva. Entonces buscamos un valor superior a 0,0204. Le damos valores a X y obtenemos valores le damos valores, perdón, a Y, le damos valores a Y y obtenemos valores de X. Y luego lo sustituimos en la ecuación de relación. Los valores de Y que le estamos dando, los sustituimos en la ecuación de relación molar, en esta ecuación de relación molar, y obtenemos los valores en Y en relación. Y los valores de X en X, y obtenemos los valores en X en relación. Porque recuerden que tenemos que tener los valores en relación molar, no en fracción. Entonces, tenemos valores de X, sustituimos valores de Y y obtenemos valores de X. Y esos valores de Y que sustituimos los colocamos en la ecuación de relación molar y obtenemos los valores de relación molar. Los valores obtenidos de X los sustituimos en la ecuación de relación molar de X y obtenemos ese valor de X obtenido en relación molar. Si no, podemos aplicar, sustituir acá. Donde va Y, ¿quién es Y? X sobre 1 más Y sobre 1 más Y. ¿Quién es X? X sobre 1 más Y. Y esta ecuación la colocamos en una calculadora, que puede ser la HP, que resuelve ecuaciones, le doy valores a Y la ecuación me resuelve, la calculadora resuelve y obtengo valores de X en relación directa. No tengo que hacer el proceso de primero sustituir en X y obtener Y, sustituir Y para obtener X, y después esos valores de X y de Y en las ecuaciones de relación molar y obtener relaciones molares. Entonces, de esa forma obtenemos estos datos de equilibrio. Claro, como estos datos de equilibrio son mediante un programa, acá simplemente le van dando valores de X y obtienen valores de Y. Pero como nosotros no tenemos eso, no tenemos el programa en el momento de, claro, ustedes como lo pueden hacer ya en su casa, es diferente, pueden tener la herramienta. Le dan valores a X ya y obtienen valores de X. Con estos valores se construye la curva de equilibrio. En este caso, esta es la curva, la que está en azul. Esa se obtiene con estos valores. Luego, ya los valores de Y1, valores de Y2 y valores de X2 ya se tienen, que son calculados anteriormente. Sustituimos acá en la gráfica X2 y Y2, ubicamos ese punto. Y luego el valor de Y1. Como la curva, fíjense que la curva da de esta forma. Como da de esta forma, debemos trazar una recta tangente a la curva. Una recta tangente a la curva. Y trazar por Y1 una recta que corte la recta tangente. Al cortar la recta tangente, bajamos y obtenemos X1 máximo.
diferencia del ejercicio anterior que la curva dio al contrario. Entonces ahí sí no es necesario porque al trazar la recta va a cortar la curva. Acá no, acá por más de que tracemos la recta no nos va a cortar la curva porque la curva está de esta forma. O sea, es cóncava, hablamos de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, no nos va, si trazamos el valor de Y1, no nos va a cortar la curva, por eso se traza desde el punto X2, Y2, una recta tangente a la curva, y el valor de Y1 va a cortar en esa recta tangente. Bajamos y ubicamos el valor de X1 máximo. El obtenido es 0,0172. Aplicamos nuevamente el balance, como el ejercicio anterior. Despejamos el S sobre GS, sustituimos los valores de Y1, Y2, el X1 máximo y X2. Y el valor de GS ya lo tenemos también. Recuerden que GS, la ecuación para hallar GS, es G por 1 menos Y1, ya está obtenido ese valor. Sustituimos y obtenemos el valor de LS mínimo, que es el que pide el problema. Luego, el LS de operación, el programa nos indica que es 1.5 veces el mínimo. Entonces se multiplica 1.5 por la cantidad obtenida mediante la ecuación. Y obtenemos el LS de operación. Aplicamos nuevamente el balance. Entonces, GS es igual. De este balance, ¿qué voy a despejar del balance ahora? X1, que no se tiene. Entonces, X1 es igual a GS, que construye 2 sobre el LS de operación más X2. Valores y obtenemos el valor de X1. Con este valor de X1 obtenido, 0,1190, se va a la gráfica, a la misma gráfica. Lo que pasa es que aquí lo estoy haciendo en otra para que puedan observar, pero todo se hace en una sola gráfica. Vamos a la gráfica, ya tenemos el valor de Y2, X2. Luego también tenemos el valor de Y1, ahora falta el valor de X1. El valor de X1 lo trazamos, cortamos con Y1, donde se corten los dos, ubicamos el punto y trazamos la recta desde X2, Y2 hasta X1, Y2. ¿Cómo se trazan los platos? De abajo hacia arriba. Desde X2, Y2, curva de equilibrio, paralela al eje de la X, luego paralela al eje de la Y, paralela a la X, paralela a Y. ¿Dónde deben cortar? Con la curva y con la recta de operación. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a X1, Y1 o sobrepasar el punto, como en este caso. Aquí cuando se traza la otra paralela que corta la curva de equilibrio, si no está la curva, puede cortar la recta tangente si ya no está la curva. En este caso todavía está la curva aquí. Entonces traza paralela a X, paralela a Y, hasta el punto X1, Y1 o sobrepasar el punto como en este caso. Y se cuentan las etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas. Este es absorción. En el caso de desorción, necesitamos igualmente la presión de vapor del benceno para poder hallar los datos de equilibrio. ¿Pero por qué? Porque acá no podemos utilizar la misma curva, porque en este caso el problema nos dice que para el desorbedor la temperatura es a 122, en cambio en el absorbedor era 26, y que la presión es 760 milímetros de mercurio, aquí la presión es 803 milímetros. Entonces debemos hallar ahora los datos de equilibrio para el desorbedor con el mismo procedimiento, pero a esta T y a esta T. Okay. Entonces presión de vapor, las constantes sí son las mismas porque es el mismo absoluto, que es benceno. Sustituimos los valores de A, B y C, la temperatura en Kelvin, tenemos la presión de vapor, luego sustituimos en la ecuación presión de vapor sobre presión total por X. Y obtenemos la relación. Acá la relación de equilibrio nos da Y es igual a 3.10 por X. Para el mismo procedimiento, en este caso no tenemos los valores completos de Y, tenemos los valores completos de X, o sea, se tiene X2, X1 y se tiene Y1, no Y2. Entonces,
podemos sustituir directamente X para obtener los valores de Y. Pero si lo hacemos de esta forma, aquí vamos a obtener, esto se hace con un programa, con una calculadora. Si no, tendríamos que hacerlo por paso. Le doy valores a X entre 0 y 0.15. O sea, puedo tomar un valor mayor al que nos dan los valores de X. En este caso, los valores de X son el valor mayor de X2 es 0,1119. Como es 0,11, puedo dar un valor mayor a este, valor superior. Entonces, para tener varios puntos, le damos valores a X y sustituimos en la ecuación de relación molar y obtenemos los valores de X en relación. Al valor obtenido de Y, el resultado está en fracción, lo sustituimos en la ecuación de relación y obtenemos relación. Para ubicar estos puntos, en este caso, Y1 dice no contiene aceite ligero. ¿Por qué? Porque en el caso de la columna en el desorbedor, el problema no me dice que en este caso, en el desorbedor, tenemos el líquido con amoníaco y vamos a pasar una corriente de aire para desolver el amoníaco que esté en el líquido, que es, perdón, el amoníaco no, el aceite, no estamos hablando del otro óxido, del benceno que esté en el aceite, del líquido, en el líquido que en este caso es aceite. Entonces acá estamos, el gas que estamos colocando en el desorbedor no contiene benceno. Como no contiene benceno, el valor de X a la entrada, ese valor es 0. El valor de Y, perdón, porque lo que está entrando es es la mezcla gaseosa, pero en este caso no contiene nada de aceite ligero, que es el benceno. Entonces, el valor de X1 viene siendo el valor que nos está dando el problema a la entrada. Eso es lo que se supone que es lo que va a salir en la corriente líquida para luego entrar al absorbedor nuevamente. Y el valor de X2, que es lo que va a entrar al desorbedor, es lo que está saliendo de la parte anterior, que es el absorbedor. Esto es lo que sale del absorbedor, que en el caso del absorbedor era X1. Sale X1 y esa corriente entra al desorbedor. Y Y2 máximo es el que se va a obtener por la gráfica. Entonces se sustituye. En este caso tenemos el valor de Y1, que en este caso es 0, por el valor de X1, que es el dato del problema. Como la curva nos dio de esta forma, tenemos que pasar una recta tangente a la curva. Y X2 también lo tenemos, que es lo que sale del absorbedor, viene siendo X2 para el desorbedor. Corta la recta, nos desplazamos hacia el eje Y y obtenemos Y2 máximo por la gráfica. Vamos al balance. S sobre el S, X1, Y2 máximo Y1, aquí no es 12, es Y1. Despejamos, ¿qué vamos a despejar? GS. Es LS de operación obtenida del ejercicio anterior. Entonces, es el valor de X2 menos X1, aquí es X1. Y2 máximo menos Y1. LS de operación obtenido de la parte anterior del absorbedor, X2 0,1190, que viene siendo el X1 de salida del absorbedor, porque sale del absorbedor y entra al desorbedor, menos X1, aquí es X1, entre el Y2 máximo obtenido mediante la gráfica, menos Y1 que
muestra asignada de benceno, o sea, el gas que está entrando a los desolvedores entra asignada de benceno. Entonces, por eso Y1 se resuelve, dice el valor de GS, y luego dice que GS es 1.5, el de operación es 1.5 veces el mínimo, 1.5 por este valor, obtenemos GS de operación. Y ahora se va a determinar el verdadero valor de Y2, porque lo obtenido aquí con la gráfica es Y2 máximo. El Y2 debe ser menor al máximo para poder obtener la recta de operación. Entonces, Y2 se sustituye el valor de LS de operación, X2 menos X1 que se tiene, el valor de GS de operación calculado y el valor de Y1, que en este caso es 0. Se sustituyen los valores y obtenemos el valor de Y2. Luego se va a la gráfica, Y2, y se traza en Y2, este es el Y2 máximo que dio inicialmente, el Y2 se traza y se corta con X2. En ese punto se traza la recta desde X1 Y1 hasta X2 Y2. Se traza la recta. Y luego los platos se trazan de arriba hacia abajo. Línea de una paralela al eje de la X que parta de la línea de operación y corte con la curva de equilibrio. Paralela al eje X, paralela al eje Y, paralela al eje X, paralela al eje Y. Así hasta X1 y Y1. Y luego se cuentan los platos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Que es lo que indican acá. Estos son los dos tipos de ejercicios en contacto discontinuo. Absorción, el primer ejercicio sobre absorción, donde dan los datos de equilibrio. Y en el segundo ejercicio, que es absorción-desorción, donde no dan los datos de equilibrio, pero dan la ecuación, o sea, da la presión a aplicar la ley de Raoult para poder determinar los datos de equilibrio con la ecuación.